El caos que se vive en Estados Unidos desde la Casa Blanca y desde la nueva Casa Blanca es verdaderamente impredecible porque no sabemos qué va a pasar en el 2025. Bueno, ya de hecho hubo un reporte de que Kamala Harris iba corriendo de regreso de sus actividades y su agenda la canceló. También Biden, parecía una situación de emergencia. Más adelante, pues si tenemos informes, vamos a tratar de saber qué pasó, pero lo que sí sabemos que pasó es que Donald Trump sigue atacando todo el orden, sigue atacando incluso a Canadá, diciéndole que entre broma y broma deberían de ser un estado más de Estados Unidos, atacando a México, sobre todo con la migración y con imponer impuestos, aranceles, y atacando Oriente Medio de una u otra forma, haciéndose el desentendido, apoyando y no apoyando, pero todo presagia pues más y más guerra porque su apoyo total es a Israel. Pero más que todo eso y más que sus palabras, lo más importante también en esta ocasión, y de esto vamos a hablar, son de sus nominados. Los nominados sin duda tienen que ver en mucho de las decisiones que se van a tomar para el 2025 y para la administración Donald Trump. Son nominados muy polémicos, unos muy agresivos, y de esto hizo Javier Martínez toda una lista y escogió a los más importantes que van a afectar no solo a Estados Unidos, sino el mundo entero. Sí, y vas a ver por qué. Pero también otra cosa muy importante es que para el incauto, para el que no está prevenido, que a uno incluso pues le mueve a veces el tapete porque pues tenemos sentimientos, es que Donald Trump trae un equipo de hollywoodenses bárbaro, está haciendo promocionales que mueven los sentimientos de los incautos, por supuesto, en Estados Unidos, para captar, distraer y seducir, que lo que hace él es la salvación. Solo vean el video. 4 years ago, we took a wrong turn and lost our purpose. We lost the strength that makes Americans who we are. If you want to really see something that's sad, take a look at what happened. If you want to really see something that's sad, take a look at what happened. When you're ready, on you. We surrendered our borders, our paychecks, and our courage. Our patriotism was called toxic. Men could beat up women and win medals, but there was no prize for the guy who got up every day to do his job. What will we do with this moment? How will we be remembered? Look at the opportunities before us. This election really isn't about the left versus the right. It's about we the people choosing our government and the choice between freedom versus tyranny. Donald Trump, the 47th. You want to be a rebel? You want to be a hippie? You want to stick it to the man? Show up on your college campus and try calling yourself a conservative. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing! And we're wondering if America can make a comeback. We can, because we've done it before. When we get knocked down, we don't stay down. We get up again. We fight. We fight. We fight. I'm Donald J. Trump, and I approve this message.
Hello to our great sports fans, and I hope you're having a fantastic time. We're 2 days away from the most important election in the history of our country. We've got to save our country. ¿Y es realmente Donald Trump el Salvador? Yo me río, pero Javier Martínez nos va a explicar exactamente si Donald Trump es el Salvador. Lo que sí es que las cuestiones geopolíticas de guerra, de cuestiones militares, de misiles, también se están moviendo y se están moviendo apresuradamente. Vamos a hablar también de lo que tienen planeado para Oriente Medio, y si Oriente Medio en el mapa será Oriente Medio o Asia Occidental, también de la guerra Israel-Irán y también de las conclusiones para este 2024, ¿no? El cierre del 2024 será, yo creo que de infierno, porque el 2025 nos esperan cosas que le pregunto a Javier Martínez, gracias por estar aquí. ¿Serán buenas, serán malas, serán peores? 2, 3 analistas muy puntuales y sobre todo tú, Javier Martínez, justo en estas fechas nos decías que el 2024, hace un año, en el 2023, que el 2024 iba a ser tremendo, lleno de furia, de sangre, de fuego, de violencia, de niños muertos, y mira, no te equivocaste. El 2024 está cerrando verdaderamente con cosas que nunca se habían visto. Hoy vamos a hablar de todo esto que dije, más aparte la perspectiva hacia el 2025. Javier, te escuchamos como siempre con mucha atención, con mucha emoción y con mucho gusto de que estés aquí en los últimos programas del año 2024. Comenzamos, adelante. Todo un gusto, Roberto, estar con todos vosotros, de los que constituimos el equipo de Detrás de la Razón, porque me siento desde hace muchísimos años miembro del equipo de Detrás de la Razón, y de todos los seguidores y fieles en todo el mundo, porque te encuentras seguidores de Detrás de la Razón, según viajo me paran y me hablan de Roberto, me hablan de Shadi, me hablan de los demás analistas. También me felicitan algunos, y es increíble cómo se extiende la gran familia de Detrás de la Razón poco a poco por todo el planeta. Hablando de los vaticinios para este 2025, empezaría por las últimas, como tú bien has indicado, las últimas nominaciones de Donald Trump dan un matiz o una cara más abiertamente belicista a el imperio americano. También es verdad que dentro de quién es y cómo es Donald Trump, en su imprevisibilidad, en sus aparentes contradicciones del POTUS todavía electo, se ha dado mucha prisa en relación a cualquier otra elección en la historia de Estados Unidos, incluso ante el Trump anterior de la primera presidencia. Repito, se ha dado mucha prisa a avanzar, a anticipar a todo lo que ha pasado hasta ahora de presidentes, anunciando nominaciones a troche y moche, dicho así. Esto nos permitiría ver ya algunas, o vislumbrar dentro de la imprevisibilidad de Trump, algunas líneas de política interior y de política extranjera. Me voy a ceñir y a centrar en lo que a geoestrategia y geoeconomía trato, que es en materia de política extranjera. Donald Trump heredará, eso sí, numerosas crisis y tensiones internacionales mayores, gravísimas,
que Joe Biden no ha logrado no solamente resolver en el curso de su mandato, sino que las está empeorando si cabe. Es decir, pienso en el genocidio israelí en curso en Gaza, y veremos cómo se extiende al resto de Palestina, la guerra rusa en Ucrania y el auge o la potencia, el auge de la tensión, mejor dicho, entre los Estados Unidos y China, aparentemente con el tema o excusa de Taiwán. Se me viene a la cabeza las últimas declaraciones de Trump, por ejemplo, invitando a Xi Jinping a su toma de posesión. Ya ha habido respuesta de Xi Jinping diciendo que no asistirá, porque claro, volver a tener una reunión con Trump como tuvo con el Trump en el primer mandato de Trump, a ir a la toma de posesión del presidente del Estado que te está poniendo sanciones, aranceles, cuotas, y rendirle un homenaje o pleitesía y luego recibir sanciones, como las recibió ya Xi Jinping en la primera presidencia de Trump, sería estúpidamente suicida para Xi Jinping. Ahora vamos a ver las nominaciones. Empezamos por Marco Rubio. Marco Rubio, senador en Florida, ha sido propuesto como secretario de Estado. Es históricamente la figura de un halcón en lo que concierne, entre otros, a China, y recientemente ha ido a la carga contra TikTok, contra empresas tecnológicas chinas, en una promesa de Trump de imponer derechos de aduana del 60% o más sobre todos los bienes exportados por China. Más allá de la guerra económica, Marco Rubio ha calificado a China de la amenaza la amenaza de este siglo, es decir, la amenaza del siglo, Marco Rubio la llama China, y ha insistido numerosas veces sobre los puntos de fricción ya conocidos en la relación Estados Unidos y China, sobre todo la excusa perfecta, y digo excusa perfecta, la recalificación y reconsideración de Estados Unidos de lo que hasta ahora era el Estatuto de Taiwán. Es decir, una sola China con dos sistemas, pero Taiwán era y es chino. Pues eso es lo que están cuestionando. Rubio es un nieto de emigrantes cubanos que se instaló en Estados Unidos antes de la Revolución Cubana, pero que ya detestaba a Fidel Castro en sus genes. Es un ardiente anticomunista, está en lucha permanente contra la legitimidad de los gobiernos que están en Cuba y en Venezuela, ha sostenido sanciones devastadoras contra Cuba y contra Venezuela. Recordemos, en el año 2020, Marco Rubio se encontró con el supuesto candidato a presidente Juan Guaidó, que llevó a cabo una tentativa de golpe de Estado infructuosa en Venezuela en el 2019 y se reunió Marco Rubio con él en el 2020. Rubio tiene una antipatía hacia los dirigentes de izquierda en toda América Latina, en toda Iberoamérica. Eso sí, un amor desmedido hacia todos los gobernantes de derecha o de extrema derecha de Iberoamérica o Hispanoamérica, y un interés que podría considerarse de reorientar las prioridades de política extranjera de Estados Unidos en el hemisferio sur, es decir, un nuevo patio trasero a lo Marco Rubio y Trump, según la posición o la idea de Marco Rubio de lo que tiene que ser Iberoamérica, Latinoamérica o Hispanoamérica, como la queréis llamar. Esta posición agresiva de Rubio hacia China se ve todavía más reforzada con la otra elección o nominación, mejor dicho, nominación por parte de Trump, la de Michael Waltz a el puesto de consejero de Seguridad Nacional. Mike Waltz, actualmente representante de Florida en la Cámara de los Representantes, tiene una retórica anti-China brutal. Además, afirma que la guerra en Ucrania representa un signo o una señal de alarma
en relación a lo que pudiese hacer China con Taiwán. Y por eso los Estados Unidos, aunque no han parado de dar armamento y equipos militares a Taiwán, según Mike Waltz, hay que hacer todavía una intensificación en el degüelle, esa es la palabra, la traducción, degüelle de los Estados Unidos contra China con respecto a Taiwán, de modo de hacer valer o a modo de reclamo útil, porque repito, Taiwán es solo un reclamo útil de una no soportar la competencia económica y la falta de competitividad de las industrias norteamericanas, estadounidenses, frente a las industrias chinas. Waltz, este reclamo útil es Taiwán y prevé una guerra fría con China que, según él, se recalentará con la nueva administración de Trump. Ya vemos dos nominaciones, la de Rubio y la de Waltz, que hablan de que la guerra fría con China podría intensificarse en la nueva administración Trump. La otra elección o nominación es la de Pete Hegseth como secretario de Defensa. ¿Quién es este Pete Hegseth? Es un animador, ¿cómo llamarlo? Presentador de la Fox News. Es una tentativa aparente, y esto quiero señalarlo muy bien la frase, tentativa aparente, eligiendo a Hegseth, de instaurar un liderazgo más servicial, más acomodaticio en relación al Pentágono, porque estamos pensando que la figura a la que le nomina es de secretario de Defensa. Pete Hegseth ha servido como presentador en Fox News en Afganistán, en Guantánamo Bay, en Cuba, y ahora le proponen para la cabeza del Ministerio de Defensa, que es el secretario de Defensa. Durante su estancia en Fox News, Hegseth se hizo conocer pidiendo indulgencia, y esto es muy importante, en relación, es decir, que se hiciese la vista gorda, que no se penalizase, que no se juzgase a los militares reconocidos culpables de crímenes de guerra en el extranjero durante su servicio. Hegseth no tiene, por una parte, no tiene ninguna experiencia gubernamental y jamás ha ocupado un puesto de comandancia o de mando en el seno del ejército de los Estados Unidos, lo que le pone fuera de toda consonancia, es decir, en discordancia, en relación a todas las elecciones históricas que los presidentes de Estados Unidos han hecho de sus ministros de defensa o secretarios de defensa desde el siglo XX. La principal cualidad que tiene Hegseth es que da bien ante las cámaras, es un rostro y que sabe manejar la televisión y que sabe estar bien ante una cámara, y esto me hace pensar cómo va a controlar entonces. A ver, es difícil determinar cómo Hegseth, que no tiene ninguna experiencia en materia de elaboración de políticas, va a poder dirigir al Ministerio de Defensa, que cuenta con más de 3 millones de empleados y cuyo presupuesto se eleva a 850.000 millones de dólares. Desea claramente que las tropas americanas actúen sin límites, sin temor a las consecuencias de lo que hagan, y ha declarado frases que quiero sacar aquí a colación, como que piensa que las mujeres no deberían servir en los puestos de combate en el seno del ejército de Estados Unidos. Se ha mostrado también muy crítico en relación a las iniciativas en favor de un ejército que tenga diversidad. En el curso del último mandato de Trump, incluso, ¿cómo decirlo?, encorajinó o animó al presidente Trump en su primer mandato a bombardear, echen de hemeroteca, a bombardear los sitios culturales o los centros culturales en Irán. Además, como ministro o secretario de Defensa, Hegseth se concentraría en algo que busca la nueva administración Trump: hacer una limpieza interna, buscando
transformar el ejército en una entidad mucho más homogénea, más abiertamente dominada por hombres, que no sean muy respetuosos con el derecho internacional, bueno, con ningún derecho, el derecho humanitario, e incluso más convencidos todavía de la supremacía de los Estados Unidos. No sé si como presentador de televisión Hegseth les va a poner la canción de los Village People, Macho Macho Men, para hacer un nuevo ejército con más testosterona, más alegal, más amoral y más fanáticos guerrilleros que hagan sin que sean juzgados. Luego, en las contradicciones de Trump, veo una denominación o nominación de alguien que podría ser lo contrario en la balanza, Tulsi Gabbard, en el puesto de directora de Información Nacional, es decir, la jefa de todos los departamentos de espionaje. La señora Gabbard se presentó a las primarias, recordemos, demócratas en la elección presidencial del año 2020. Después cultivó una imagen de disidente, independiente, y terminó abandonando el Partido Demócrata, sostuvo a Trump y está ahora dentro del Partido Republicano. El puesto de directora de Información Nacional, que supervisaría el conjunto de las comunidades de información de Estados Unidos, es decir, los espías, es un puesto extremadamente sensible en lo que relaciona a los secretos y a las operaciones de los servicios de información americanos. Es una disidente, ya lo fue en el Partido Demócrata. No sé hasta qué punto esta disidencia, porque estoy viendo que un ejército que por una parte, como hemos visto con Hegseth, se dice que se pase por el arco del triunfo el jus ad bellum, es decir, las leyes que operan antes de iniciar una guerra, es decir, las justificaciones aceptables para participar en una guerra es lo que en derecho humanitario se llama, o en derecho internacional público, jus, derecho a la guerra, jus ad bellum. Y luego ya cuando estás en una guerra hay unas normas también de guerra que cada día se incumplen más o como si existieran, durante siglos se han creado esas reglas, que es el jus in bello, los límites aceptables para la conducta cuando estás en guerra. Pues bien, teniendo en cuenta que Hegseth habla que ni se juzgue ni se cuestione los comportamientos de los militares estadounidenses en sus operaciones en el extranjero, pues no sé cómo va a alternar esto con el servicio en un gabinete de la directora de Información Nacional, Tulsi Gabbard. La selección de Gabbard ha encontrado en el pasado y ha defendido en el pasado a dirigentes extranjeros que estaban en contra de los intereses supuestamente geopolíticos de Estados Unidos. Pienso en la reunión que tuvo Tulsi Gabbard en el 2017 con el presidente sirio, hoy desaparecido, Bashar al-Assad, y ella, Tulsi Gabbard, lo describió como que no era un enemigo de Estados Unidos. Este es el gabinete que se está creando por parte de Trump. Estamos viendo una parte, estamos viendo la otra. Las implicaciones también de cómo Tulsi Gabbard, por ejemplo, ha estado en contra de la guerra en Ucrania y ha declarado con vehemencia que la implicación de Estados Unidos se debe a la responsabilidad directa del presidente todavía de Estados Unidos, Joe Biden, que habría podido evitar el conflicto excluyendo la posibilidad de que Ucrania se una un día a la OTAN. Pues bien, esta candidata seleccionada, Tulsi Gabbard, es igualmente una retórica, cuando digo retórica, que hace declaraciones antimusulmanas que respetan a los argumentos de la derecha, llamada derecha estadounidense, considerando toda la ideología islámica radical como que hay que criminalizarla a priori, no por los actos que haga, sino por el simple hecho de la propia ideología per se, y la vigilancia de las comunidades musulmanes. Por lo tanto, ya se pone la etiqueta de todo musulmán, se pasa de luchar contra el islamismo radical a todo islam, que ya es de per se radical.
seguiría para terminar con este punto que sus ataques directos contra el Islam la han permitido a Tulsi Gabbard obtener apariciones en Fox News y en otros medios de derecha. Ha calificado también a los estudiantes que protestan como marionetas de organizaciones islámicas radicales, en algunos casos es verdad que lo son, y una posición que la coloca en la derecha, en la línea derecha de la mayoría del Partido Republicano y en una parte del Partido Demócrata también con visos de retórica antimusulmana. Diría también que tiene posiciones, por lo tanto, que no va a gustar por sus posiciones heterodoxas a los, por así decirlo, a los tradicionalistas en el Senado, en política extranjera, los podrá irritar a tradicionalistas en el sentido de neocons tradicionalistas tanto en el lado republicano como sobre todo en el lado demócrata. Y también estoy pensando que podría ser bien acogida Tulsi Gabbard por los más aislacionistas de la administración Trump, porque tiene un escepticismo en relación a las intervenciones americanas en el extranjero. Pero claro, estamos viendo que Rubio y Waltz tienen otras posiciones en sus mentalidades y en sus comportamientos históricos pasados. Terminaría diciendo los últimos puestos que me gustaría señalar, por ejemplo, el de Mike Huckabee. Mike Huckabee, el antiguo gobernador de Arkansas, le propone como embajador de Estados Unidos en Israel. Este Mike Huckabee, cuya hija Sarah Huckabee Sanders ha sido una responsable de prensa de Trump en su último mandato, le caracteriza que es un evangelista cristiano sionista. Es un veterano de Fox News, hay cantidad de figuras extraídas de Fox News, que ha animado una emisión durante 7 años. Huckabee tiene en la administración, se aparta en la administración Biden y de los precedentes históricos afirmando que no ve una solución para en el Oriente Próximo, es decir, Palestina e Israel, como 2 estados. Él solo ve un estado, Israel. Una posición todavía mucho más hostil a los derechos humanos de los palestinos, que podría tener consecuencias apocalípticas en Cisjordania. Por eso he dicho que no solamente el problema va a estar en Gaza, sino en Cisjordania. Huckabee es un sionista declarado. Sostiene desde hace muchísimo tiempo a Benjamin Netanyahu. Se aparta de la administración Biden y de los precedentes históricos, y eso que la administración Biden está permitiendo el genocidio de los palestinos, a troche y moche, pero se aparta de la administración Biden, Huckabee, porque afirma activamente su oposición a una solución a 2 estados que rompe, por lo tanto, con lo que constituye la política aparentemente oficial de los Estados Unidos desde hace decenios. Huckabee ha declarado incluso que su rechazo a los derechos de los palestinos y ha declarado que los colonos israelíes en Cisjordania no son ilegales, sino que son totalmente legales. La nominación de Huckabee está acogida muy calurosamente por la derecha política en Israel. Habría que, para terminar sobre este punto de las nominaciones, señalar también puntos que he ido informándome de Huckabee. Ya he dicho que es un evangelista cristiano sionista que tiene enraizada la creencia que la existencia del Israel, del Estado de Israel moderno, no del Israel bíblico, es una, por así decirlo, imposición, es una orden divina, es una orden de Dios. Dios, para los evangelistas cristianos sionistas, Israel, el Estado actual de Israel, es una imposición, una orden, voluntad divina. Huckabee tiene, además, por si fuera poco, lazos estrechos con organizaciones cristianas sionistas como los Cristianos Unidos por Israel, que responde a las siglas CUFI, una de las más importantes de este tipo en Estados Unidos, y que ha aplaudido su nominación. El fundador de CUFI, que se llama John Hagee, dice que Huckabee
con el cual Huckabee tiene una relación, este John Hagee afirma que Adolf Hitler era judío, lo dice John Hagee. Hagee forma parte del segmento extremo dentro de la tradición cristiano-sionista, pues del extremo de los cristianos sionistas, que cree que en una guerra cataclísmica, una guerra brutal en Israel y en Palestina, sería el acontecimiento que desencadenaría la segunda venida del Mesías cristiano. Es un pensamiento mesiánico y muy fanático. Hagee y otros adeptos, por lo tanto, buscan que se precipite el conflicto violento entre Israel y sus vecinos en la medida de lo posible, porque esto va a traer la segunda venida del Mesías, según ellos. No es cierto, y esto tengo que señalarlo, que Huckabee, el nominado, él esté en esta misma línea de tendencia particular del sionismo cristiano, porque hay corrientes dentro del sionismo cristiano. Pero como tiene lazos muy estrechos, muy estrechos con John Hagee, pues claro, dime con quién te juntas y te diré quién eres. En las políticas, esto suscita que las políticas de Huckabee puedan tener la intención de sostener un Estado de Israel que anule la posibilidad presente y futura de cualquier Estado palestino. Además de todo lo dicho, y termino, todos los candidatos que he señalado tendrán que pasar o aprobar o ser aprobados por el Senado. Pero claro, teniendo en cuenta, como estamos viendo, que los miembros más moderados de los republicanos pudiesen estar en contra de alguno de estos candidatos que he dicho, pero también teniendo en cuenta la fortaleza con la que ha ganado Trump y el carácter personal de Trump en cuanto a que es muy amigo de vengarse de sus vendetas personales de quien le ha contrariado, no sé cómo va a terminar estas nominaciones. Solo decir que el equipo de transición de Trump, y este es otro punto, el equipo de transición de Trump está vislumbrando, esto lo he obtenido a través del Libertarian Institute, a través de Kyle and Salone, están vislumbrando el equipo de transición de Trump golpear, atacar, y esto lo ha publicado el Wall Street Journal, hacer ataques sobre las instalaciones nucleares iraníes. Se está contemplando o se está conversando, al menos, en el seno del equipo de transición de Trump. La opción de un ataque militar estadounidense contra instalaciones nucleares, esto lo tomo también del Wall Street Journal del día 13. Estos golpes aéreos contra las instalaciones nucleares serían el objeto de conversación por parte de este equipo de transición, según el Wall Street Journal. La posición regional debilitada de Irán y las recientes revelaciones sobre supuestos trabajos nucleares en Teherán serían la justificación o el acelerador para estas discusiones internas de atacar las instalaciones nucleares de Irán. Israel, Tel Aviv también, por supuesto, Tel Aviv, las fuerzas de defensa israelíes estiman que con el debilitamiento de los grupos proxy iraníes en Medio Oriente y con la caída espectacular del régimen de Bashar al-Assad en Siria, existe esto tomado de Times of Israel del día 14, para las fuerzas de defensa de Israel también están conversando que existe una oportunidad de golpear las instalaciones nucleares de Irán, y el Ejército del Aire de Israel, y esto me consta por fuentes de Israel, está acrecentando sus preparaciones, su estado de preparación, sus ejercicios de preparación en vistas de tales ataques potenciales en Irán. Según el Wall Street Journal, que comentaba, el presidente electo Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu han discutido incluso entre ambos de un eventual ataque contra Irán. Trump dijo a Netanyahu que estaba preocupado que un avance nuclear iraní
saliese de su vigilancia. El presidente electo Donald Trump tiene planes para evitar o quiere evitar una nueva guerra. Eso lo dice por una parte, pero por otra estoy diciendo lo que son conversaciones en paralelo. En particular, Trump dice o declara que no quiere una guerra que pudiese movilizar al ejército americano. ¿Y todo esto cómo se come? Pues hay dos vías. La primera vía consiste en reforzar la presencia militar americana en Oriente Medio, dando a Israel, no Estados Unidos, sino Israel, la capacidad de destruir los sitios nucleares iraníes sin la ayuda de Estados Unidos. Esa sería una opción. La segunda opción prevé que las amenazas americanas contra Teherán hacen que el pulso de Teherán ceda y haga concesiones en una mesa de negociaciones. Sea la que sean de las dos opciones comentadas por Trump, se espera que va a haber evidentemente tensión con Irán, ya que está convencido que con sus sanciones nuevas contra Irán podría paralizar Teherán, es decir, podría paralizar Irán y por lo tanto crear disensiones internas dentro de Irán. Sin embargo, Trump y Netanyahu están percibiendo que Irán tiene esta debilidad en el sentido de que ya no está Bashar al-Assad, esto es verdad, en Siria, el espacio aéreo sirio ahora está a disposición de las fuerzas de defensa de Israel, que luego veremos. Las concesiones de Hezbollah en su tregua con Israel también hace que esté todo más abierto a este posible ataque, una de las dos opciones que estoy comentando. Están enardecidos por los recientes acontecimientos sectores en Washington y sectores sobre todo en Tel Aviv para intentar estos golpes aéreos contra instalaciones nucleares iraníes. Pero tendría que decir para terminar este punto que Mark Dubovich, claro, me diréis quién es este Mark Dubovich, es un abogado canadiense, estadounidense, nacido en Sudáfrica, es capitalista de riesgo, pero es actualmente el director ejecutivo de una fundación para la defensa de las democracias. Cuando ya te viene de la angloesfera o de la esfera anglosionista, una fundación que dice, sin ánimo de lucro, un instituto que es un instituto de cabildeo, es decir, de comisionistas, llamado Fundación para la Defensa de las Democracias, de alguien que a pesar de ser canadiense estadounidense, con el apellido Dubovich, estudió también en la Universidad Hebrea de Jerusalén, evidentemente sus intereses son no pro-Israel, son pro-sionismo puro y duro. Y está pensando este señor que no hay que hacer ninguna concesión a Irán de ningún tipo, porque ya lo dijo en el pasado, y ha sido un destacado crítico del acuerdo nuclear en Irán, del plan de acción integral conjunto llamado Barham entre los iraníes, JCPOA en Occidente, y por lo tanto no sé cómo va a terminar o cómo va a empezar, pero tiene muy malas pintas las relaciones Israel-Irán. Si me permite, Roberto, salvo que quieras preguntarme algo o que conversemos algo, iba a hablar sobre la posibilidad, cómo lo ven las fuerzas de defensa de Israel, esta posibilidad de atacar a las bases nucleares de Irán. Claro, sí, de hecho ahí te iba a apuntar algo. Primero estábamos viendo, mira ahí a estos señores, Jamenei, el líder supremo de Irán, Hassan Nasrallah, el líder, digamos, supremo del Líbano de Hezbollah, que ya fue muerto, y Qasem Soleimani, el general más afilado e inteligente que tenía Irán. Ya no están dos, Javier, mira, ya no están dos. Uno, justamente, lo mandó matar Trump, el de la derecha, Qasem Soleimani, el general de generales de Irán, un héroe para Irán prácticamente. Luego Hassan Nasrallah, pues ya no está. También lo eliminó la administración Biden-Netanyahu-Biden, y pues solo queda uno de este eje de resistencia encabezado por Jamenei, el líder supremo de Irán, que está a la izquierda. Sin duda lo que estás hablando pues auguran tiempos muy
muy sobre todo, más que violentos, no lo sé, convulsos y complejos y confusos, muy confusos, porque Donald Trump está jugando como a 5 bandas, como que no quiere guerra, pero pues cuando estaba en el anterior mandato, pues mandó matar a Soleimani, por ejemplo. Como que no quiere guerra, pero apoya por las líneas, por debajo de las líneas, la invasión turca a Siria que estamos viendo en estos momentos. Le aplaude, aunque le llama que es una invasión enemiga o no amistosa, unfriendly, lo llamó así. El ministro turco inmediatamente respingó, pero por eso digo, más que violento, va a ser muy confuso el 2025 en estos barruntos para el 2025, que así llamas a este programa, Barruntos 2025. Por el otro lado, también quería apuntar, antes de que entremos con qué opina la Fuerza Aérea de Israel y qué opina la violencia de Israel contra Irán, que me parece, yo creo que vital. Otro de los puntos ya de violencia doméstica, pues es este señor Elon Musk, ¿no? Elon Musk que acaba de decir que va a utilizar todo su poder millonario para crear campañas de bullying y campañas durísimas contra todo senador o todo congresista que se oponga a las nominaciones de Donald Trump. Imagínate en qué mundo estamos, ¿no? Entonces, contra todos estos que tú has mencionado, cualquiera que se oponga a estos o esté en contra de los que has dicho, pues salta Elon Musk y su fortuna multimillonaria para hacer campañas al que se le oponga, al que tú has dicho. Entonces me parece que estamos en unos momentos clave, y sobre todo si se traduce esto al apoyo de Israel. Ahora sí, quería apuntar estos puntitos para que entres de lleno con qué onda, como se dice en México, con la fuerza militar depredadora de Israel y en una eventual guerra contra Irán, que Irán pues se prepara todos los días. También estamos esperando la respuesta iraní, que no llega. Entonces, bueno, a ver, Javier. A tus precisos y maravillosos puntos que has señalado, querría comentar contigo justamente eso, la elección también de un puesto no oficial, que ya lo comentamos en programas pasados, de Elon Musk, le va a permitir hacer esa función de capo, y digo bien, de capo de disidentes en cuanto a senadores que puedan ofrecer resistencia. Y eso me parece... Hay muchas similitudes. Yo, que me gusta la historia hasta la locura, y comparo siempre los momentos de decadencia de los imperios, de los distintos imperios, y me voy, por ejemplo, al Imperio Romano. Los últimos momentos de decadencia del Imperio Romano, la debilidad de los senadores, la coacción a la cual eran sometidos los senadores del Imperio Romano por los emperadores más estrafalarios y que duraban menos, era justamente en los momentos en que el imperio ya estaba en franca decadencia, sobre todo a partir de la crisis del siglo III después de Cristo, y no quiero decir nada en el siglo avanzado, el siglo IV, cercano ya a todo el desarrollo de finales del siglo IV, siglo V, que sepamos cuando cayó en el 576 después de Cristo el Imperio Romano de Occidente. Un acelerón en comportamientos que la historia pareciera que en otras latitudes y en otros momentos, como el ser humano sigue siendo el mismo, es muy fácil anticipar y comparar, porque a pesar de la tecnología, el ser humano es el mismo en sus ambiciones, en sus deseos, en sus malas intenciones, y esto se ve reflejado en la historia. Ahora paso a las fuerzas de defensa de Israel. ¿Por qué las fuerzas de defensa de Israel se están frotando las manos? Pues bien, porque es un hecho fáctico. Más del 85% de los sistemas aéreos o sistemas antiaéreos que había construido el desaparecido presidente Assad en Siria han sido destruidos, lo vamos a ver luego con más detalle,
en los ataques continuos, todavía no está, ya no está desde hace muchos días el régimen, como llaman ahora el régimen de Assad, e Israel sigue atacando y sigue destruyendo y sigue matando en territorio sirio. Lo que otorga a los aviones y a los drones de Israel una superioridad aérea total en esa extinta nación soberana. Las fuerzas de defensa de Israel evalúan qué armas podría incluso tener todavía, estar presentes en silos, en depósitos en Siria, para que no lleguen, es la excusa perfecta, a Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel creen además que tras el debilitamiento de los grupos iraníes o apoyados por Irán en Oriente Medio y la dramática caída como una ficha de dominó sin defensa y sin lucha del régimen de Bashar al-Assad en Siria, creen que tienen ahora la oportunidad de oro de toda su historia de atacar las instalaciones nucleares, su obsesión de las instalaciones nucleares de Israel. La Fuerza Aérea Israelí ha seguido y está preparándose día a día en un estado de alerta ante los posibles ataques en Irán. También tenemos que ver que la caída del régimen de Assad, el debilitamiento de su principal aliado Hezbollah en el Líbano y en Siria, además la idea de que Irán, a pesar de que Irán lo niegue, a pesar de que la OEA diga que no hay ningún avance en ese punto del programa nuclear, la idea publicitaria de que Irán está desarrollando una bomba mientras lucha para reemplazar su disuasión, pues es algo que también es verdad, que ya lo he dicho en otros programas, que todos los países que logran tener el arma nuclear ya no son más atacados directamente por Estados Unidos y por sus cuates. Irán siempre ha negado que busque armas nucleares y dice que tanto su programa espacial como sus actividades nucleares son para fines puramente civiles. Pero, en cambio, tenemos a las agencias de inteligencia israelí y estadounidense y que afirman que el programa militar organizado hasta 2003 era un programa nuclear militar. Israel sostiene que la República Islámica nunca abandonó realmente su programa de armas nucleares. Irán está comprometido, eso sí, retóricamente con la destrucción de Israel. Ha lanzado 2 veces enormes andanadas de misiles contra Israel, muy comedidas, como hemos analizado en este programa, e Israel ha atacado importantes instalaciones militares iraníes en represalia por ambos ataques. Pero es que la situación actual es que hay una superioridad aérea total de Israel en Siria, con lo que le da un campo de operaciones, un teatro de operaciones para que las fuerzas, los aviones de la IAF lleven a cabo un ataque contra Irán utilizando territorio sirio perfectísimamente. Una campaña de bombardeos israelíes a principios de esta semana en Siria se ha destinado a eliminar lo que quedaba de la gran mayoría de las defensas aéreas del país. El dato que tengo en concreto es que la aviación israelí ya lleva destruido más, porque a estas fechas será todavía más, a estas horas, más del 86% de los sistemas de defensa aérea del antiguo régimen de Assad en Siria, lo que supone un total de 107 componentes de defensa aérea separados y otros 47 radares. Para hacer más precisión, las cifras son de más del 80% en los sistemas de defensa aérea de corto y medio alcance SA-22, conocidos como Pantsir S-1, y en más del 90% del sistema de defensa aérea sirio de medio alcance, también de origen ruso, SA-17, que era conocido como Buk. Es decir, el 90% de Buk destruido y el 80% del Pantsir S-1 destruido. Teniendo en cuenta que la campaña que están haciendo la llaman, como todas las campañas que hacen estadounidenses o hacen israelíes o hacen británicos, la ponen un nombrecito. Esta campaña se llama MABAM. Se llama MABAM, M-A-B-A-M. Y es una campaña que ya tiene
en hebreo es Maratza Bein Ha-Milshamot, la campaña entre las fuerzas. Israel quiere destruir, es la base de su campaña, todas las posibilidades de soberanía de defensa de Siria, es decir, destruir el Estado sirio como Estado soberano. Esto ya lo ha ido haciendo poco a poco, tú lo has dicho, Roberto, y termino con este punto. Para mí ha sido crucial, y lo comentamos en su momento, el asesinato del mayor general Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds, es el punto que rompió el esqueleto, la estructura del eje de resistencia de las milicias chiitas, ya fuese Hezbollah en Líbano, Siria, ya fuese Hamas en Palestina, o fuesen incluso los hutíes, a pesar de que siguen dando batalla, los hutíes en Yemen. El 9 de mayo del 2018, Benjamin Netanyahu, esto lo quiero señalar, fue el único invitado de un Estado de Occidente, porque así lo considera el anglosionismo, para mí es un Estado de occidentales en Asia Occidental, asistió al desfile en Moscú de la Plaza Roja invitado por Putin. Todo esto antes de, también es verdad, repito la fecha, 9 de mayo del 2018, antes que las defensas aéreas sirias con los S-300 que estaban, antes de tener las defensas de los S-300, en septiembre del 2018, recuerdo, un avión de vigilancia mató, o las fuerzas de defensa de Israel mataron a 15 soldados rusos que iban en ese avión de vigilancia. No estaba claro si habían sido los propios sirios defendiéndose de los ataques de Israel o los propios Israel meses después de haber sido invitado a la Plaza Roja a el desfile militar. Pero es que después de esto ha habido contactos y sigue habiendo contactos por la geoestrategia entre Putin y Netanyahu. Netanyahu es una figura, bueno, pues más que controvertida, está produciendo un genocidio, pero no hay nadie en el planeta que se oponga a Netanyahu. Hablando en plata. La nueva libertad de acción aérea que tiene ahora las fuerzas de defensa de Israel para atacar Irán no lo han tenido en la historia. Ahora la excusa, están destruyendo la soberanía militar o lo que queda de soberanía de Siria, ya he dicho las cifras, 86-90%, porque con eso evitan que la excusa perfecta, que Hezbollah se haga con las armas de Al-Assad. Pues la realidad es que se han destruido cientos de misiles de sistemas relacionados, 27 aviones de combate, Su-22, Su-24, helicópteros, 15 buques de guerra. Las fuerzas de defensa de Israel, que no destruyeron todas las capacidades militares del régimen de Assad, lo van a conseguir así ahora. Y por lo tanto, el peligro de un ataque, como he dicho hasta ahora, a Irán es más que probable. Veremos en qué cae la relación, porque claro, todos estos caudillos que aparentemente actúan por su cuenta, estoy pensando en Netanyahu, estoy pensando ahora voy a entrar en Erdogan rápidamente, pero no les pasa nada por parte de Occidente. Netanyahu sigue siendo aplaudido en ambas cámaras cada vez que va a Estados Unidos, y por parte de Putin nunca ha habido un enfrentamiento directo entre Netanyahu-Putin, Putin-Netanyahu. Lo mismo pasa con Erdogan, pero Erdogan es una pieza más débil. Y voy a decir por qué es una pieza más débil. Erdogan sueña, y lo está logrando aparentemente. Ahí están los dos, Netanyahu y Putin. A ver si buscamos una de Erdogan. Erdogan, Turquía quiere hacer temblar el tablero y lo está haciendo en Oriente Medio. Con una base, una ideología de un nacionalismo e islamismo exacerbado, que además nace del reciente antiliberalismo que ha crecido en cantidad de países como Polonia, con el partido Ley y Justicia. Bueno, antiliberalismo en lo social, pero liberalismo luego en políticas económicas, porque luego terminan pasando por el aro de lo que quiere el anglosionismo. La realidad es que
Erdogan es una pieza que no se define como aliado totalmente fiel de Estados Unidos o aliado fiel de Rusia. Juega con ambas cartas. El neo-otomanismo es un movimiento que busca el resurgimiento de Turquía como gran nación, mezclando valores nacionalistas con valores islamistas o islámicos, en este caso, sobre todo en esa masonería musulmana, y digo bien, que es la hermandad musulmana que comparte Turquía y que comparte otros estados del Golfo. Si mal no recuerdo, Qatar. Ankara está haciendo en estos últimos años ataques, ya lo estamos viendo en Siria, en Libia, ha convertido Santa Sofía en mezquita, contrario a toda la idea de la Turquía kemalista, de Kemal Atatürk. Y por supuesto, después del intento de golpe de Estado de Gülen, que es un teólogo que ejerce una gran influencia en la sociedad turca, pero que está perseguido por parte como terrorismo por parte de Erdogan, en una sociedad turca que cuando hablo con turcos presentes en España o incluso a través de WhatsApp, veo que la sociedad turca cada vez es menos, en este sentido, más opuesta al sistema presidencialista. Hay gran cantidad de ateos y de agnósticos, no son, por lo tanto, islámicos radicales como quiere Erdogan. Veo un incremento del ateísmo y de la oposición al sistema presidencialista autoritario de Erdogan, pero Erdogan está haciendo que Turquía haya entrado en la guerra civil siria, apoyando a los rebeldes de Idlib, cogiendo parte del territorio, debilitando y eliminando la resistencia kurda del norte de Siria, y ahí se enfrenta con la proclamada Administración Autónoma de Rojava o Rojava de los kurdos apoyados por Estados Unidos. Por lo tanto, ahí tiene un posible conflicto futuro con Estados Unidos, claramente. También vemos conflicto con Rusia, lo hemos visto en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, apoyando a Azerbaiyán frente a, con milicias sirias tomadas de esa parte ocupada de Siria, contra Armenia. Y una vez más, olvidándose que el primer genocidio en la historia no fue el del pueblo judío, sino el genocidio armenio, que nadie le ha hecho justicia, ni quieren hacérselo. También las aventuras, el aventurismo político de Erdogan en el norte de África, en la guerra con Libia, o incluso en Europa, en la República de Chipre progriega, es otra de los avances. Se quiere convertir también en una pieza clave en la geoestrategia y un tremendo chantajeador en lo que son cuestiones de migración frente a la Unión Europea. Dame dinero o te suelto migrantes a troche y moche. También me ha sorprendido cómo ha ido posicionándose no solo en Libia, sino en otros estados africanos, como Somalia, en el cual ha conseguido establecer una base militar en Mogadiscio. Y tiene una vocación de querer unir a los pueblos túrquicos de Asia Central, por ejemplo, muy especial con Turkmenistán. Por lo tanto, toca, por así decirlo, la fibra sensible, por decirlo finamente, de Estados Unidos en el tema de los kurdos en Rojava y toca la fibra sensible de los rusos de Moscú en el Cáucaso fundamentalmente. Y luego quiere ser competidor tras el bombardeo al Nord Stream 1, Nord Stream 2, competidor de energía para Europa. Me gustaría que viéramos ese plano, ese mapa es precioso donde se ve la desaparición del Estado sirio, pero me gustaría que buscásemos un mapa que os he enviado para ir terminando, que es el de Pentalasia, la región de los 5 mares. Pentalasia, ¿qué concepto geoestratégico? Ahí está. ¿Veis? Como un pentágono entre una región, Pentalasia, llamada así en los términos de la geoestrategia y de la geopolítica, es la región de los 5 mares. Vemos que hay un punto en el mar Caspio, otro punto en el mar Negro, otro punto en el Golfo Pérsico que va a desembocar en el Océano Índico y otro punto en el mar Rojo.
es el verdadero, la auténtica tierra de los 5 mares, además rica en hidrocarburos. Pentalasia, yo digo el mismo lema que dicen muchos en estrategia clásica: quien obtenga el control de Pentalasia, obtendrá el control de todo el Rimland. Pensemos que Rimland es el cinturón de control al Heartland, al territorio corazón o frente a las potencias marítimas. Está la potencia territorial, hectónicamente tierra, frente al mar, que es el Heartland, que sería el corazón de la Federación Rusa, pero el Rimland son la cadena que rodea, o el círculo que rodearía a este corazón Heartland. Vale, pues Pentalasia, quien controle Pentalasia, controlará el Rimland. Y ahí hay una figura fundamental que vemos opuestas. Por una parte Turquía, por otra parte Israel, luego los estados ya destruidos de Siria, de Irak, y si bajamos un poco más, vemos enfrentado la posición de Irán frente a Turquía y frente a Israel, pero Irán, en este punto, en Pentalasia, es el centro de la cuestión. Es la potencia regional por derecho propio. Históricamente, además, es el punto más cercano que une Oriente con Occidente. Y además es, por así decirlo, la retaguardia Irán de lo ruso, de lo eslavo, del mundo eslavo. Irán es permitidme que lo diga, es una Rusia, a ver si se me entiende lo que quiero decir. Irán es una Rusia meridional. Es decir, no solo ya en las líneas genéticas paternas se ha visto por genética que hay líneas entre los iraníes y el mundo eslavo, el antiguo mundo histórico de los escitas, de los indo-arios, la llamada cultura del hacha, de la guerra del Volga y de la cultura Kargan. Hay una ligazón histórica genética entre Irán y los pueblos caucásicos del sur de Rusia. Y es, como vemos en ese pentagrama, la cuña de penetración a Rusia. Lo han intentado en Ucrania, no han podido con la guerra en Ucrania. Vemos que lo pueden intentar en su deseo de disgregar, de destrozar en varias repúblicas títeres la Federación de Rusia. Viene por el Cáucaso y viene en el pentagrama con el punto de apoyo de Irán. Irán es fundamental. Es, además de todos los países con costa al Océano Índico, Irán es el más próximo al Mediterráneo, al Caspio, a Rusia, al Heartland, al corazón, y a la Federación de Rusia y todo el espacio postsoviético. Y es la auténtica tierra de los 5 mares. Por eso terminaría este punto con que quien controle, y ahí están las luchas entre Turquía, Israel e Irán, quien controle Pentalasia controlará el Rimland. Me quedo con eso, ¿no? Quien controle Pentalasia controlará pues el corazón. El corazón me recuerda a las teorías de Kinder, ¿no? Oye, Javier, yo ahí viendo digo solo como un apunte para pasar al último tema, que es la deriva de los que están allá arriba, atrás de Ucrania, de la Unión Europea. Pues viendo este pentágono, ahí veo que no está bien definido quién tiene, por ejemplo, el control del Mediterráneo. Sí lo tiene Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Todo el Mediterráneo. El Mar Negro lo debería tener el control Rusia, pero pues no, el Mar Negro no va a ningún lado sin el permiso de Turquía, que pues cualquier cosa que pase por el Bósforo, pues ahí tiene el mando tanto Turquía como la OTAN. El Mar Rojo, sí, vale, dale para ir. Justo a lo que estás diciendo de lo del Mar Negro, tiene una explicación histórica, además. Siempre, incluso en la época de los zares, Occidente
anglo, y todavía el sionismo no estaba desarrollado, cuando incluso no existía la idea sionista, la angloesfera siempre ha tenido una rivalidad histórica, primero Reino Unido y luego Reino Unido con Estados Unidos, con el imperio de los zares. Cuando los zares luchaban por extender el cristianismo, en este caso ortodoxo, porque Rusia se consideraba la tercera Roma, después de la caída de Constantinopla, del Imperio Romano de Oriente, Rusia tomó el relevo de la defensa de los cristianos en el mundo, en este caso, cristianismo ortodoxo. Todos los intentos que ha tenido de la época de los zares de llegar a dominar territorios del Imperio turco otomano siempre han sido apoyados por, en este caso, por las potencias de Inglaterra, por la angloesfera. Y me voy, para terminar, este punto que quería indicarte, más cercano en el tiempo. Tras la Primera Guerra Mundial, en los planes, los acuerdos que había entre los aliados que luchaban y estaban aliados, el imperio de los zares con la República Francesa y con el Imperio Británico contra Alemania, Austria, Hungría y Turquía, es decir, los tres imperios centrales, hubo una cláusula y unos acuerdos y unos tratados que, como siempre, Occidente se pasa por el arco del triunfo. Había un acuerdo que Constantinopla iba a pasar a manos de Rusia y, por lo tanto, habiendo cogido Constantinopla Rusia, el Mar Negro hubiese sido un mar ruso. ¿Qué pasó? Que estalló la Revolución Soviética. Y con la Revolución Soviética, en este caso, no sé si fue Lenin o fue posterior a Lenin, no, pues Lenin estaba vivo, por supuesto, pero no sé si fue algún otro interlocutor, pero tenía que tener la aprobación de Lenin, consideraron que o no querían o no podían hacerse con el control porque tienen una guerra civil. O no querían o no podían. Ahí me falla la memoria histórica ahora. Pero ese acuerdo de reparto del Imperio Turco, que hemos visto cómo se lo repartió en el territorio de Pentalasia entre Francia y Reino Unido, Siria, Líbano, Jordania, Palestina, Irak y Arabia Saudita, Reino Unido, la realidad es que el papel dado de Constantinopla, ese puntito de Turquía en Europa, eso iba a pasar a manos rusas. Y de repente tampoco. Y si me fuera más atrás en el tiempo, en la época de Napoleón III, cuando Rusia seguía luchando, Imperio de los zares, no es un sistema, no es un tema de ideologías comunistas, no comunistas, no existía la Rusia comunista, era el Imperio de los zares. También estaban opuestos, en este caso la potencia marítima, Reino Unido, en contra de la potencia continental o territorial telúrica, Rusia, a que se hiciese con dominios turcos. Solo era ese apunte. Pues ahí está, creo que lo has explicado muy bien y recordar estos puntos hace también suponer cosas sospechosas, ¿no? Del equilibrio de poder que siempre está en manos o promovido por algunos que les gusta lo oculto allá en la City de Londres, o sea, desde allá, desde Londres. Y para terminar los puntos, te decía el Mar Rojo, pues ahí sí, el Mar Rojo está controlado en su extremo norte por Estados Unidos, por la OTAN, por el canal de Suez, y en su extremo sur está pues patidifuso, porque pues están los hutíes, pero también están los destructores de Estados Unidos. Entonces ahí tienen un control de que pasa, pero no a cuentagotas, porque si no los hutíes, y también tienen del otro lado, ya no se ve en el mapa, Djibouti y bueno. Y del otro lado el Golfo Pérsico, que parecería ser que el control absoluto lo tuviese Irán,
Pues no, Irán pues sí tiene control del Golfo Pérsico, porque por el estrecho de Hormuz, pues si con la mano en la cintura, si cierra el estrecho de Hormuz, pues ya no pasan, pero en Qatar, en Bahrein, en Arabia Saudí, pero sobre todo en Qatar, pues está una flota nuclear de Estados Unidos, así que pues ahí se dividen el control entre Estados Unidos e Irán. Y en el mar Caspio, sí, este es atípico y es muy diferente, porque en el mar Caspio el control lo tiene Irán del lado sur nada más, porque del lado norte todo es el control ruso, y en un híbrido, yo le llamo híbrido, Azerbaiyán también tendría el control del mar Caspio, y Azerbaiyán está dotado de tecnología militar de la OTAN prácticamente, porque por un lado lo apoya Israel, por el otro lado lo apoya Turquía, y bueno, pues ahí es una piedra y un dolor en el, iba a decir un dolor de bolas, con el respeto para Irán y para Rusia, porque Azerbaiyán es como un niño rebelde que de pronto se está aliado con Rusia y está aliado con Irán, pero obedece a las 5 petroleras mundiales de Estados Unidos o de la anglosfera, pues también están Azerbaiyán y también están las petroleras de Rusia. Entonces me parece interesantísimo este pentágono, y efectivamente cuando se aclare o sea clarito el poder de alguien en los 5, pues obviamente eso ya es apropiación del que se apodere, pero pues se ve difícil porque Irán no podría apropiarse de los 5 puntos, Rusia tampoco, Turquía tampoco, Estados Unidos tampoco, y entonces pues ahí es como la firma del eterno desastre y la eterna lucha de poder. Perdón por apuntar estas cosas que me parecían muy curiosas, porque bueno, pues al vivir en Irán yo visité ahí muchos puntos de este Pentateuco también, fíjate nada más. Bueno, con el debido respeto para los religiosos. Adelante con tu último punto, Javier, porque arriba del pentagrama, arriba de este pentágono, por el lado izquierdo de sus pantallas, se encuentra una deriva hecha por la Unión Europea, que apenas asoma ahí la nariz por Rumania, bueno, y Grecia. Adelante, Javier, perdóname por interrumpirte. Pues justamente perdonar, es un diálogo que me gustaría que fuese más, pero tenemos el tiempo que tenemos, por desgracia, en todos los medios. La realidad que quiero traer rápida, antes del cuadro o de los cuadros, es unos pensamientos que comparto con un diputado del Parlamento Europeo diputado alemán, que es el conde von Schulenburg, Michael Sergius, conde Graf von der Schulenburg. Es una persona con una experiencia ya, nació en octubre del 48 en Múnich, ha sido diplomático de la OSCE y de Naciones Unidas. Del 2009 al 2012 fue alto representante de Naciones Unidas en Freetown, en Sierra Leona. Y actualmente es elegido, este año 24 ha sido elegido por el Parlamento Europeo, y es muy crítico dentro del Parlamento Europeo con todos los parlamentarios del Parlamento Europeo, por la alianza llamada la Bündnis Sarah Wagenknecht, la alianza BSW de la política independiente y contestataria del partido Alianza BSW por la razón y la justicia. Él habla de 2 resoluciones que me parecen monstruosas que ha hecho el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo además no tiene una capacidad legislativa como tendría que tener un Parlamento, y además porque quien propone y dispone es la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Pero bueno, el Parlamento aquí está haciendo, como dice, de tomador de decisiones ficticio y de metepatas, dicho así de claro, para la ciudadanía europea y para la seguridad europea. El 28 de noviembre, el Parlamento Europeo adoptó una nueva resolución escandalosa a título marcial, que era reforzar el sostén ineludible de la Unión Europea a Ucrania en contra de la guerra de agresión de Rusia y la cooperación militar creciente y sin límites, dice, entre Corea del Norte y Rusia. Y esta resolución, que ha sido
adoptada, para que no nos demos cuenta, no tiene ninguna importancia en cuanto a decisión real, es decisión ficticia, pero es una declaración de guerra contra Rusia y por lo tanto nos pone en inseguridad a la ciudadanía europea. Ha sido realizada, y lo critica este hombre, por conservadores que se han unido a socialistas, a liberales, a verdes, vamos, todos, el Parlamento, salvo 4, uniendo en una declaración que hiela la sangre, porque ya en julio pasado, antes de esta declaración de 28 de noviembre, en julio pasado, el Parlamento Europeo hizo otra resolución que llamaba o pedía desencadenar una guerra total de Europa contra Rusia. Es decir, no sé si van a ir a luchar los parlamentarios. Esta nueva resolución va todavía más lejos. Es prácticamente una llamada a la Tercera Guerra Mundial. El Parlamento Europeo declara que en ningún caso las amenazas de Rusia de respuesta nuclear a todo ataque que viniese de la Unión Europea les va a parar, porque van a continuar sosteniendo militarmente a Ucrania y, por lo tanto, ya lo hemos visto con los Estados Unidos con los misiles ATACMS, y lo estamos viendo con los misiles británicos, los Storm Shadows, sino también los Taurus de Alemania y los Scalp de Francia. El misil Storm Shadow, que de distancia máxima 250 kilómetros, cuesta cada misil, claro, es que esto es el negocio de los parlamentarios, cuesta cada misil $1 millón y se tira desde un avión, vuela a una base alta o una altitud para evitar ser detectado. Algunos misiles Storm Shadow ya son detectados por Rusia, pero aparte del coste brutal de $1 millón, es la situación de declaración de guerra de un parlamento que nadie ha elegido a esos parlamentarios para que hagan una declaración de guerra a otro país por una guerra en territorio no europeo. Estamos viendo que no solo es la autorización de los Scalp, de los Storm Shadow y de los ATACMS, sino que la resolución no menciona algo fundamental que tiene que tener un político. Es que también vislumbren la posibilidad de unas conversaciones para unos acuerdos de paz. No ven posible la paz, solo ven posible el ataque y la destrucción de Rusia y la sumisión de Rusia. Realmente no tienen en cuenta que se puede desencadenar una tercera guerra mundial y eventualmente un conflicto nuclear. Curiosamente, tienen la idea de, como hacía, y termino, un político de la Roma antigua, de la Roma antes del Imperio, de la Roma del Imperio bajo República, que era la Roma republicana. El político era Catón el Viejo, en el año 150 a.C., decía una frase después de que terminaba un discurso, como su obsesión era terminar con Cartago, con la potencia económica rival y la potencia militar rival que era Cartago, y Roma quería apropiarse de lo de Cartago. Cada discurso que decía Catón el Viejo terminaba diciendo una frase en latín que la traduzco: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Es decir, por lo demás opino que Cartago debe ser destruida. Pues bien, todos los parlamentarios en esta resolución han dicho el Rusia delenda est, es decir, Rusia debe ser destruida. No sé qué cabe dentro de la cabeza, qué realidad o qué se inyectan o qué toman boca, nariz o por donde sea estos parlamentarios para estar tan alejados de la realidad cotidiana de los ciudadanos de Europa, que solo buscan paz, trabajo y libertad. Y que en vez de tener paz, en vez de tener trabajo, en vez de tener libertad, ven en una resolución del llamado Parlamento Europeo lleno de odio, de pánico, de histeria y una expresión dudosa y vergonzosa de irresponsabilidad que marca un antes y un después de para qué queremos un Parlamento Europeo. Es un títere que no toma decisiones reales, es un títere de tomador de decisiones ficticias y nos mete a todos los europeos en el huerto de ser objeto desde un Oreshnik a un misil nuclear ruso. Por lo tanto, si ellos hablan de delenda, Rusia delenda es,
mis queridos parlamentarios que tenéis 2 sedes y en la cual trabajé cuando era estudiante, una en Estrasburgo y otra en Bruselas, para este recorrido, quedaros en casa. Sois costosos, sois ineficaces, sois inútiles y ponéis en peligro la vida de los ciudadanos europeos. Bien dicho. Ahí veíamos a la Unión Europea más desunida que nunca y más inclinada que nunca la cabeza hacia Estados Unidos. ¿Qué obras nos traes, Javier? ¿Y por qué escoges estas obras? Hoy nos traes 2 obras de arte. ¿Y con cuál empiezas, por favor? Adelante. Empecemos por el caballo, por el icono neobizantino, o de estilo neobizantino. Es el icono de San Julián de Mesa, o llamado también San Elián de Homs. También el nombre San Julián de Emesa. Curiosamente quiero traer este icono, esta pintura, que es del siglo XVII, la pintura, porque es de Siria, y en honor a el pueblo sirio, cuya nación está siendo destruida y como perros o hienas hambrientas están comiéndole territorio desde Turquía, desde Estados Unidos, desde Israel, y lo están vaciando de su historia y de su contenido. Este icono que vemos, que es a un San Jorge matando a un demonio, la figura a mí se me asemeja a la de un San Jorge, pero realmente la figura es de un otro santo, San Elián o San Julián de Emesa. Es de un pintor árabe cristiano, árabe sirio cristiano. Era una escuela, la escuela de Alepo, de la ciudad de Alepo, una escuela de pintura de iconos fundada por un sacerdote. Esto lo pintó un sacerdote cristiano con el nombre Yusuf o José Yusuf al-Munsawir. Con esto quiero decir que en el régimen de Al-Assad existían pueblos y religiones y vivían hasta la provocada guerra civil del 2011, vivían en paz. Y vivían incluso el Imperio Otomano, que por cierto representaban más del 17% de la población. Este pintor sacerdote, Yusuf al-Munsawir, lo pintó, vivió en torno al 1645. La pintura se cree que es del 1666 más o menos. El taller de este al-Munsawir, sacerdote árabe sirio, cristiano, se inspiró en la tradición iconográfica en la isla de Creta, que todavía no era del Imperio Turco Otomano, pero que la conquistaron el Imperio Turco Otomano en el 1699. Pero ya recibían influencias culturales y tomaban representaciones cristianas occidentales y orientales, y he querido traerlo porque no me gusta la palabra tolerancia, como decía Gandhi, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener hacia la fe de los demás el mismo respeto que se tiene por la propia, decía Gandhi. Y esta pintura me trae también que cuando Siria o Irak o Egipto, el Egipto de Nasser, la Siria del partido de panarábico, del panarabismo laico social, del nacionalismo árabe, del Ba'ath, el Ba'ath, de la palabra árabe Ba'ath, renacimiento, resurgimiento, era una esperanza para los árabes que no se enfrentaban en comunidades confesionales que permitían que hubiese pintores e iglesias cristianas, drusas, cristianas ortodoxas, católicas, sunitas y chiitas, porque vuelvo a sacar una frase de los propios judíos que tendrían que aplicársela los gobernantes que dicen ser judíos en Israel. Es del Talmud: sé flexible como un junco, no tieso como un ciprés, pero cuando en este caso, más que como un ciprés, eres como una bomba degolladora y te alías con yihadistas para destruir a otras confesiones,
terminaría diciendo esta pintura con Rainer Maria Rilke: convierte tu muro en un peldaño. Y el mundo, esta gente, estas gentes, el globalismo anglo-sionista, nos están convirtiendo el mundo en muros, y dentro de los muros a los ciudadanos enfrentados unos a otros, cuando en la historia se ha demostrado que pueden vivir perfectamente y en paz cuando se alejan de los demonios al que San Elián está lanceando, y estos demonios son los que están hoy día gobernando. Esa sería la primera pintura. Qué bonito que traigas a colación esto, porque sí, la parte árabe, la parte turca, la parte enclavada ahí en Siria, la parte de Alepo, que tiene mucho que ver con esta obra, me parece, creo que fundamental, y ahí vemos cómo desde el cielo también les hablan. ¿Cómo es este negocio que han hecho de utilizar la fe para decirte que algunos escuchan pajaritos, otros escuchan las nubes, otros escuchan a Dios en su forma que se le imaginan, y entonces así muy cómodamente justifican las cosas, ¿no? Pero cuando no tiene nada que ver ni con Dios, ni con la divinidad, ni con los pajaritos, sino que tiene que ver con muchas otras estrategias del ego, a través de la búsqueda de poder, recursos económicos, negocios y dinero. ¿Cuál es la otra obra, Javier, que tengo curiosidad por qué la escogiste? The Court of Death, el Tribunal de la Muerte. El Tribunal de la Muerte, como es tan grande la pintura, lo he traído en una de las copias. Es una cromolitografía, una litografía que se hizo posterior a la pintura. La pintura es el cuadro. Si veis ese cuadro, ese está en el Instituto de Artes de Detroit, en Michigan. Lo pintó el artista Rembrandt Peale, o Peale, que se pronuncia Rembrandt, terminado en T, no como el Rembrandt histórico. Rembrandt, DT, termina en DT, Peale. Es un artista y conservador de museos de Estados Unidos del 22 de febrero de 1778 a el 3 de octubre de 1860. Yo he traído esta pintura que está en este Instituto de Artes de Detroit, en Michigan, a través de la pintura y de la cromolitografía, que cuando murió, o antes de morir, el autor se lo compró una persona llamada Colton GQ, que lo compró y hizo dos reproducciones, una más pequeña de 15 centímetros por 16 y medio en cromolitografía, y otra en un grabado en madera de Loomis y Annin. Bueno, pues el cuadro tiene una inspiración clara de la influencia del neoclasicismo francés. Este autor viajó a Inglaterra desde Estados Unidos en el año 1801-1803, en la época napoleónica, y luego viajó a París, y donde más se empapó fue en París en el 1808. Ha sido Peale el fundador de la Academia Nacional de Diseño y Pintura de Estados Unidos. Ha sido un gran retratista que ha hecho retratos de George Washington, de Thomas Jefferson, de Gilbert Stuart, de John Marshall, de John McCullum. El Tribunal de la Muerte, nos vamos a la obra, para que os hagáis una idea, lo pintó en 1820, fue uno de los cuadros más populares de la época en el siglo XIX. Solo en el primer año, como lo paseaba, luego vais a ver las dimensiones que tiene más de 3,3 metros de altura y más de 7 metros de largo, luego digo exacta pues lo paseaba itinerante por los Estados Unidos para que lo viese la gente, comprando entradas por no sé cuántos centavos. Pues bueno, solo en el primer año generó una ganancia de $9,000 en 1822. Para que os hagáis una idea, $9,000 de 1822 es como hoy $170,000 ahora, y lo estuvo paseando casi durante medio siglo. El tamaño del lienzo ya he dicho que es gigantesco. Está basado en una figura, en un poema de la muerte, Death, del obispo de Londres, anglicano, reformista, abolicionista, y vemos representado, ya me voy al cuadro, en el centro, como estáis ahora mismo, en el centro vemos una figura gigantesca de tamaño humano,
verlo tiene que ser impresionante. Está representada la muerte entronizada, sentada en un trono, en una cueva. El mundo es una cueva lúgubre, a los pies de la muerte, con los pies apoyados en el cuerpo de un hombre joven, en la flor de la vida, muerto, a los pies de la muerte. Si nos bajamos, la muerte que está en el trono, a sus pies, vemos a un hombre afligido en la flor de la vida. Más abajo todavía. Es que es muy difícil porque es un cuadro gigantesco. Quiero señalar que el cuadro quiere representar el triunfo de la muerte en la caverna del mundo, de la vida, y está a la derecha y a la izquierda. A la izquierda vemos la guerra con un escudo batallador, la conflagración con unas antorchas, es decir, la guerra, la conflagración. Vemos también el hambre y la peste en las figuras de detrás, que tienen signos en la cara. Vemos también en la parte derecha del cuadro, todos estos son colaboradores, los agentes de la muerte, es decir, el hambre, la peste, la guerra, la conflagración. Y en la otra parte vemos el placer sin control, la intemperancia, el remordimiento, el delirium tremens. Delirium tremens, que es hoy día cualquier derivado no solo de la embriaguez por el alcohol, sino de las drogas. Y también el suicidio. Vemos a alguien que se está clavando un puñal. Y también de una serie de enfermedades mortales. Había que reflejar en este cuadro, lo que más me gusta es que frente al trono de la muerte se presentan dos personajes, que es un anciano, el anciano que veis ahí, que representa la vejez, pero la vejez entendida como sabiduría de Sénex, del que ha acumulado sabiduría, sostenido por la fe, por la fides, la fe que es, ahí están representados el padre del artista, el señor mayor, y quien le sujeta, que representa a la fe o la esperanza, es la hija del artista. En el cuadro vemos que a los pies de la muerte hay un muerto, pero es que era un cadáver de la propia Escuela de Medicina de Filadelfia. Para terminar, diría que me he ido a una crónica, porque en Google se pueden hallar cosas maravillosas, a una crónica de 1820 de un periódico de la época, del Augusta, de la ciudad de Augusta Chronicle, y dice, lo exhibieron en el Palacio de Justicia, en la sala del Tribunal del Ayuntamiento de Augusta. El cuadro era enorme, medía 7,3 metros de largo, 7,3 metros de largo, por 4,9 metros de altura. Causó sensación las 22 figuras. Y el New York Times del año 1874 decía todo lo que he comentado de la espectacularidad del cuadro, decía claramente cómo se veían los colaboradores de la muerte, que son la guerra, la conflagración, el hambre, la peste, el placer, la intemperancia, el remordimiento, el delirium tremens, el suicidio y una serie de enfermedades, mientras que la vejez, representada por el padre del pintor, y la esperanza o la fe, representada por la hija, son la esperanza y la fe en que el mundo, con esperanza y con fe, puede vencer a la muerte no buscada ni querida, sino a la muerte provocada por la estupidez del hombre. Oye, pero también ahí hay un bebecito, ¿no? Mira, junto a las pies del muerto hay un... Perdón, te escucho. Sí, porque a los pies del muerto ese detalle no lo quería señalar tan claro, pero a los pies están la cantidad de todos los bebés, todos los niños que están muriendo y que en Occidente no pasa absolutamente nada. Todos los bebés de Cisjordania, de Gaza, sobre todo en Gaza, en el Líbano, en Siria, y esos bebés deben ser considerados en la doctrina de los fanáticos que hay que destruir a los niños en sus cunas. Acuérdate cómo comentábamos declaraciones de dirigentes políticos en la actual administración de Netanyahu. Pero este cuadro refleja que incluso lo peor es la muerte de los inocentes. La muerte de los inocentes, que son los bebés. Dramáticos estos
pronósticos para el 2025. Te agradecemos muchísimo, Javier, esta clase magistral. El Pentágono es indiscutible y el cierre con esta obra de Rembrandt, que es con DT, no como el clásico que conocemos. Gracias, Javier. Barruntos para el 2025, véanlo, repítanlo, compártanlo, coméntenlo, discútanlo, es muy importante discutir todo lo que dice aquí Javier, es muy importante lo que se dice aquí en Detrás de la Razón, muy discutible, que para eso es, así que por favor discútanlo, compártanlo y es una forma de defenderse de la autocracia y la mordaza de la no libertad. Así que Javier, te mandamos un abrazo, nos vemos de regreso de fiestas navideñas, feliz Navidad y a ver qué nos traes para el próximo viernes que se está acabando el 2024 y viene este 2025 como bebecito, pero un bebecito que ya viene desafortunadamente y me duele con mucho hasta el corazón, ya viene este bebecito 2025 ya manchado de sangre, Javier. Un abrazo grandote, gracias a ti, a toda tu familia y gracias por tu tiempo que es importantísimo, Javier, gracias y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, cena rico la Navidad, en la Nochebuena y si no festejas esas fiestas pues levanta la copa y brinda porque estás vivo, porque seamos hermanos de paz, hermanos de discusión, hermanos de celebración de la vida. Basta con eso, seas ateo, religioso, muy cristiano, muy musulmán, no importa. Estamos en la misma tierra, en el mismo planeta y somos hermanos, quieras o no. Así que levantemos la copa y celebremos la libertad y sobre todo la vida. Un abrazo eterno. Exactamente, con agua, con vino, con lo que sea, pero hay que celebrar. Abrazos y nos vemos antes de fin de año, Javier. Abrazo, gracias.